Buenas tardes. Lo primero, en nombre de la Asociación de Vecinos, daros las gracias por vuestra acogida a esta conferencia, que confío en que sea a la altura de las expectativas por la cantidad de público que tenemos, que no es fácil tenerlo aquí en Tres Cantos, pues un día de diario y a estas horas. O sea que muchísimas gracias en nombre de la asociación y supongo que también de Fernando, que me acompaña. Bueno, la idea de esta charla es hablar de estos temas que con los que estamos conviviendo últimamente todos. Y algunos temas nos pillan muy de lejos, son difíciles de entender, los vemos mucho en la prensa, pero hay otros que están bastante cercanos y me refiero a algo que habéis firmado algunos ahora en la entrada, como es el tema del Mar Menor, y casi más próximo en nuestro municipio, no nos estamos dando cuenta que la destrucción de hábitats, que la destrucción de biodiversidad, va en contra de todos nosotros. Supongo que esto no me corresponde a mí hablar de ello, nos lo va a contar Fernando, y seguro que muchísimo mejor que cualquiera que nosotros lo intentáramos, por ejemplo yo, pues nosotros lo tenemos también más cerca, y me estoy refiriendo a algunos proyectos que, disfrazados de sostenibilidad, están amenazando nuestro municipio con destruir el entorno que tenemos, cuando este ayuntamiento y este municipio podía ser muy pionero en integrar el hecho urbano con la peculiaridad de un entorno natural como el que tenemos, pero seguimos destruyendo el medio ambiente sin remedio. No voy a hablar mucho más, simplemente presentar a Fernando, que casi todo el mundo le conoce. Sabéis que es doctor en Ciencias Biológicas, investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y recientemente, también es profesor asociado en la Universidad Juan Carlos I y recientemente, a lo largo de este año, ha tenido dos premios que aprovecho para felicitarle en público: el Jaume I por su dedicación a la investigación en todos los temas de medio ambiente, y recientemente el premio a la comunicación también en relación con el medio ambiente de la Fundación BBVA. Fernando, yo ya te voy a dar paso, que yo creo que es muchísimo más interesante que seas tú el que nos cuentes todo lo que consideres oportuno y, encantado. Yo me voy a bajar ahí abajo como una persona más del público y simplemente pediros luego, por favor, que todos aquellos que queráis hacer alguna pregunta, queremos grabar la conferencia y entonces os rogamos que os acerquéis a este micrófono que hemos dispuesto ahí delante para hacer todas las preguntas que consideréis oportunas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la presentación y gracias a todos y todas por estar hoy aquí. Realmente sé que es un esfuerzo de agenda sacar un rato en un día de diario y dicen que uno no es profeta en su tierra, pero yo la verdad es que gracias a ARBA, a la Asociación de Vecinos de Tres Cantos, a la Plataforma Ambiental de Tres Cantos y a tanto tricantino y tricantina con ganas y con ilusión y también con cariño por el medio ambiente de Tres Cantos, sí que me considero un poco profeta en mi tierra, ¿no? Me han invitado, me han implicado en actividades y yo siempre que puedo encantado, como en la de hoy. Así que, pues no me voy a enrollar más, voy a pasar ya veréis que cojo ritmo a medida que voy pasando diapositivas y van a salir muchos temas. Sé que hablo deprisa y digo muchas cosas, pero ya os adelanto que tanto en el turno de preguntas podemos desarrollar algunas, como incluso funcionamos mucho a demanda. Quiero decir que si hay interés, hacemos otra un poco más adelante y nos centramos en el tema que os parezca más interesante. Voy a apagar la luz aquí para que veáis mejor la presentación y me voy a poner como los cantantes para moverme un poco más por el escenario. Lo hemos enfocado en algo tan genérico como más o menos todo lo que nos amenaza desde el punto de vista ambiental, que se puede resumir en tres, ¿no? Las pandemias, el cambio climático y las distintas formas de contaminación.
Mi intención hoy es hacer una especie de diagnóstico, contaros cosas que quizá ya sabéis, combinadas con cosas que quizá no sabéis. Como ecólogo, pues trabajar mucho en las conexiones que hay, porque a veces vemos las cosas un poco por separado. Y al final me meteré un poco con la propia sociedad, que todos somos arte y parte, con el origen socioeconómico de muchos de los problemas, qué cosas podríamos hacer entre todos, no solo ir en bicicleta o reciclar, que también son actividades interesantes, sino viendo un poco a gran escala qué necesita la humanidad, y lo acabaré aterrizando a cosas lo más locales y lo más próximas a nosotros posible, y también hacia el final intentaré cambiar el tono hacia algo más en positivo, porque realmente las noticias, como sabéis, os podéis temer y muchas veces constatamos, en el medio ambiente las cosas no van muy bien, ¿no? Aquí tenemos una pincelada del clima del año pasado. En el 2020 se batió un récord absoluto de temperatura. En California, en el Valle de la Muerte, se registraron casi 55 grados, que para que os hagáis una idea, 50 es la temperatura a la que coagulan muchas proteínas. O sea, es una temperatura crítica para muchos aspectos biológicos. Y el 2020 fue, hasta ahora todavía sigue siendo, el año más cálido desde que tenemos registro. Empató con el 2016, pero le gana por unas décimas, y en cualquier caso cosas como que los 7 años más cálidos desde que existe registro ocurrieron en los últimos 10 años, ¿no? Son pequeñas pinceladas en realidad de actualidad, ¿eh? Este mismo año, ¿no? Tenemos un récord en el mes de junio que es casi 50 a más de 50, casi 50 grados de temperatura a más de 50 grados de latitud norte. En Canadá estaban fritos. Igual que en Madrid, por ejemplo, en invierno se abren las estaciones de metro para la gente que no tiene hogar, que no se congelen. En ese mes de junio, en Canadá, esos 10 días de ola de calor tan intenso, tuvieron que abrir los centros comerciales para que la gente pudiera refrescarse. Mucha gente no tenía aire acondicionado. No es una zona de tener aire acondicionado. El récord tiene muchas dimensiones. Un mes antes, fijaros los contrastes térmicos en Europa. Esto es parte también del cambio climático. No solo suben las temperaturas en promedio, sino los grandes bandazos. En esa zona del norte de Francia, en una zona cercana a viñedos de mucho valor comercial y cultural y enológico, por supuesto, por ejemplo, la localidad de Boubou tenía a finales de marzo una temperatura primaveral de casi 25 grados y una semana después 7 bajo cero. Quizá recordéis que se pusieron, para intentar salvar las vides del desastre, unas velas, para intentar generar microambientes algo menos heladores, pero bueno, realmente ha sido un año tremendo y trágico un poco para el sector de producción de vinos. En el verano hemos oído muchas más cosas que han ocurrido con el clima. En China, las inundaciones de Centro Europa. Hacía un año, un trabajo hecho por Ceder y Fisher, que se publicó el año anterior, en el 2020, ya determinaba que en Europa estaba lloviendo más, en Centro Europa estaba lloviendo más, y que eso se debía al cambio climático. Y este año hemos visto cómo golpea el cambio climático, pero también un mensaje importante es que no solo es el cambio climático. Estas grandes riadas están provocadas porque llueve mucho, pero están magnificadas porque el cauce de los ríos está artificializado, como ocurre con la gota fría en España, que es un fenómeno natural que el cambio climático acelera y lo hace que tenga más intensidad, pero algunos de los aspectos más devastadores es porque los cauces de las ramblas, de las rieras, están artificializados, tienen infraestructuras, tienen casas, incluso el suelo, al ser completamente artificial, acelera la velocidad en lugar de absorber la velocidad de la lámina de agua. En fin, es una combinación de factores. Está el cambio climático, pero el ser humano enredando con más cosas. Aquí. ¿Cómo sabemos que el cambio climático lo generamos nosotros? Bueno, en el último informe que ha salido en agosto ya no dan margen a dudas. El lenguaje de los científicos que componen el IPCC, que son centenares organizados en grupos de trabajo y demás, dicen no hay ningún margen para la duda, ninguna duda. Es cierto que hay un componente del cambio climático que es debido a procesos naturales, como puede ser un volcán, que genera gases de efecto invernadero, que también genera cenizas, que esto refleja parte de la radiación. O sea, los volcanes inciden en el clima, también inciden los ciclos orbitales, los cambios a largo plazo de cómo la Tierra da vueltas alrededor del Sol, la inclinación, etcétera. Y hay procesos como la actividad solar, que tiene décadas o varias décadas de periodos de oscilación, pero sobre eso se suma el calentamiento de origen humano, el efecto invernadero debido a los gases que emitimos a la atmósfera. Y, por ejemplo, una forma de demostrarlo son gráficos como estos, donde se representan en un color
en rojo, las observaciones, o sea, lo que se ha medido en el último siglo, y en gris, 3 modelos distintos. Un modelo, el mejor modelo físico de la atmósfera que tenemos, que solo tenga en cuenta las causas naturales, arriba a la izquierda. Veis que explica relativamente el principio del siglo XX, pero no el final. El segundo gráfico a la derecha es solamente en el modelo se incorpora lo que se conoce como un forzamiento, lo que es debido a los gases que emite la actividad humana a la atmósfera. Y veis que hay una buena concordancia hacia el final, pero no en el centro del siglo XX, y realmente lo que mejor funciona es tener en cuenta las dos cosas. Sin la intervención humana no se puede explicar lo que ya ha ocurrido en el último siglo. Esto es una forma, quizá hay otros argumentos, hay más piezas de información, pero para mí es una forma de disipar cualquier duda de que el ser humano está enredando con el clima. El calentamiento en promedio en la atmósfera no parece mucho, porque es 1,2 grados. Esto también son datos de lo que ya ha ocurrido. Esto no son modelos, son 7 bases de datos distintos, incluyendo los datos en crudo, pero también datos de satélite, bases de datos que limpian, en fin, todas veis que hace esa forma en dientes de sierra, pero que indudablemente, sobre todo en la segunda mitad, en las segundas 3 décadas del siglo XX, pues ya pega un repunte importante. Se toma como referencia 1890, 1870, los años antes de del gran despegue industrial, de la revolución industrial. Entonces, estamos en promedio en 1,2. Esto significa que, por ejemplo, hay zonas en la Tierra, como el Ártico, que está ya a 3, por ejemplo, ¿no? Y hay zonas que están a 0,6. Y sabéis, os sonará el Acuerdo de París, que nos hemos establecido 1,5 como temperatura que no deberíamos superar, y desde luego la que no deberíamos superar son los 2 grados, a partir del cual el clima se vuelve bastante loco. Los impactos del cambio climático están todos los días en la prensa, no me voy a detener mucho en ellos, desde sequías, los incendios de sexta generación que hemos visto en la Sierra Bermeja, pero que también se vio en Oregón, en California, este verano, o el año pasado en Australia. Estos incendios no los provoca directamente el cambio climático, pero el cambio climático hace más larga la ventana de tiempo en el que es probable un incendio y favorece las condiciones con más material seco, con más cantidad de biomasa, de troncos, raíces, hojas secas, que eso en cuanto salta una chispa, sea humana o sea natural, pues es un incendio imparable, ¿no? Que son los que estamos viendo. La subida del nivel del mar. Fijaros, el nivel del mar sube fundamentalmente porque el mar se dilata. Uno piensa que por lo que sube el nivel del mar es porque se derriten los hielos de los glaciares. Eso solo es una parte pequeña. Pensar que además los hielos que estén flotando no contribuyen a subir el nivel del mar. Es el principio de Arquímedes y es el fenómeno de vuestros cubalibres o gin tonics. Si vosotros ponéis un hielo flotando en el gin tonic, cuando se funda el hielo, el gin tonic no se va a salir del vaso. ¿De acuerdo? Si flota, por el principio de Arquímedes, aunque se funda o esté líquido, es el peso del agua lo que cuenta. Pero hay muchos glaciares que están atornillados a la Tierra, los de las montañas, pero también los de la Antártida. Aunque el nivel de la Antártida está a 2.000 metros por debajo del nivel del mar, hay un sustrato en el que está apoyado un tremendo glaciar gigantesco que es la Antártida, ¿no? Bueno, la fusión de esos glaciares sí que está contribuyendo a la subida del nivel del mar, pero fundamentalmente por lo que sube el nivel del mar es porque se dilata. Ligeramente más cálido, un volumen tan grande como son los océanos y los mares, hace que el nivel suba, ¿no? Y otra cuestión que llevó mucho tiempo por el camino de la amargura a los científicos era dónde se iba el calor. No salían los balances durante los años 70, 80, 90 e incluso un año internacional geofísico, no salían porque salía que la atmósfera atrapaba con los gases de efecto invernadero un calor y no se tenía claro a dónde iba. Bueno, iba a los océanos. Subía tan poquito la temperatura que no teníamos resolución instrumental para detectarlo, eran décimas de grado. Ahora ya sí lo tenemos y también el calentamiento es mayor y ya lo tenemos más claro, y hay muchísimo calor almacenado en los océanos. No se traduce en mucha temperatura, pero un poquito de temperatura almacenada en ese tremendo volumen es mucho calor, ¿no? Y eso se está traduciendo en intensidad y frecuencia de huracanes, de gotas frías, de fenómenos en los que masas de aire caliente y frío entran en contacto. A la ciencia nos preocupan lo que se conocen como puntos de inflexión. Hay como unos 15 y son condiciones que si se cruzan determinados valores, el clima se vuelve muy inestable, desde luego va a cambiar significativamente, es un cambio abrupto y va a ser difícil volver atrás. Ya os digo, hay identificados como unos 15, pero hay 9 que están en este mapa representados que estamos muy cerca si es que no los hemos rebasado ya.
tienen que ver, por ejemplo, con los arrecifes de coral. Uno dirá, ¿y qué tiene que ver? Bueno, los arrecifes de coral dan de comer a mucha gente, es el reservorio del 20% de la biodiversidad marina y tienen un papel importantísimo en el balance del CO2, del carbono. Lo que se conoce como el tampón bicarbonato que existen en los mares, regula, entre otras cosas, o compensa cambios en la concentración de CO2 en la atmósfera. Es como un regulador gigante. Y entonces los arrecifes de coral, si no funcionan bien, tienen un efecto planetario. Lo mismo que el bosque tropical del Amazonas. Es desproporcionado su contribución a los sumideros de carbono, incluso al clima, ya más allá de la región amazónica. Lo que más nos preocupa es lo que le ocurre al Ártico, la fusión de los hielos del Ártico, pero también de los suelos que suelen estar congelados, lo que se conoce en inglés como permafrost, que quizá hayáis oído en la prensa. Al congelarse uno de estos suelos, atrapa gases de efecto invernadero, como el metano o el propio CO2. El problema es que con el calentamiento se van derritiendo y liberan esos gases de efecto invernadero. Al liberarlos, generan calentamiento, y ese calentamiento hace que se derritan más, liberando más gases, más calor, menos hielo, más gases, más calor, y es uno de esos ciclos que no tiene regulación propia y que preocupan, ¿no? Uno de los puntos de inflexión que nos preocupan es lo que se conoce como la circulación termohalina, termo de temperatura, halina de sal, es la circulación que se mueve en los océanos del planeta conectando zonas frías y cálidas. El calor, lógicamente, viene del Ecuador y los trópicos y se transporta por estas cintas, por estas corrientes, en función de diferencias de temperatura y salinidad de estas corrientes, y llevan calor a zonas muy al norte. Por ejemplo, el hecho de que Margaret Thatcher cambiara radicalmente de posición ante el cambio climático se debió, entre otras cosas, a que la contundencia de los informes científicos ya no dejaba margen de dudas. Si querías seguir teniendo whisky, tenías que evitar el cambio climático. No se podría cultivar cebada ni patatas en Escocia ni en las latitudes muy al norte porque la cinta de transporte de calor no traería suficiente calor al Atlántico Norte. Esto se dijo en su día, había modelos que lo predecían, cálculos físicos que lo simulaban y ya tenemos evidencia medida, ya se han confirmado las predicciones. Y aquí hay un umbral que quizá os suene, esta imagen está sacada de una película de Hollywood. Esta película de Hollywood, con todo lo fantasiosa y todas las libertades que se toma para recrearlo y hacerlo un entretenimiento, se apoya realmente en evidencia científica. Contrario a la intuición, aunque suba la temperatura promedio de la atmósfera, algunas regiones pueden entrar en glaciación precisamente porque la cinta de transporte de calor queda cortocircuitada o no funciona bien. Entonces, algunas zonas, como en el Atlántico Norte, quedarían desconectadas de los trópicos y entrarían en una glaciación regional, a pesar de que la temperatura global seguiría subiendo. O sea que es perfectamente compatible eventos de frío e incluso pequeñas glaciaciones en un escenario de calentamiento. Esto para llevarle la contra a Trump, ¿no? Que ya sabéis que se rió mucho de esas olas de frío y decía, ¿dónde está el cambio climático ahora que lo necesitamos? Y por ilustraros cómo de complejo es esto y de cosas en cascada que ocurren. Con la alteración en esa circulación termohalina, en esa corriente que tenéis que ver que circula por las costas de África hacia el norte y baja por las costas de Norteamérica, esa circulación está disminuyendo en intensidad y asociado y relacionado con eso, los vientos alisios están disminuyendo en intensidad. Estos vientos alisios, que en Canarias se ven muy bien, que son los que llevaron a los conquistadores a América. Hoy en día no navegamos prácticamente a vela más que de forma recreativa, pero hay un proceso planetario que se está viendo amenazado por esto. El polvo, ese polvo sahariano que nos ensucia los coches, en ciertas ocasiones atraviesa el Atlántico y llega al Amazonas, y es un polvo que lleva nitratos, fosfatos y fertilidad. Sin esa fertilidad que viene del desierto, el Amazonas funcionaría todavía peor, sería un bosque que crecería menos. Y necesitamos esa fertilidad. No tiene que ocurrir muy a menudo, pero de vez en cuando es necesario ese aporte. Y ese aporte se ha calculado por un trabajo reciente del año pasado por Joan y colaboradores, que para finales que en 3 décadas el 30% del polvo, solamente el 30% llegará al Amazonas. Por el efecto de combinación de la corriente, los vientos alisios, para que veáis cómo escalan las cosas y cómo un calentamiento aparentemente inocente empieza a tener fenómenos en cascada. Esto en ecología lo sabemos muy bien. Podríamos estar dando muchas cifras de nuestro impacto. Por resumir, a mí me parece muy ilustrativo este dato.
Hemos pasado en apenas un par de siglos de ser el 2% a ser el 98%. ¿El por ciento de qué? Pues del peso de mamíferos. Nosotros y nuestros animales de compañía y domésticos éramos solamente el 2% de todos los mamíferos de la Tierra hace apenas un par de siglos. Y ahora somos el 98%. Le dejamos el 2% ahora a las ballenas, elefantes, gacelas, lobos, leones. Fijaros en qué poco tiempo hemos pasado a dominar en biomasa. Un artículo más reciente le ha ido poniendo más números a cuántos somos y todo lo que generamos, ¿no? Y hay un concepto que se llama antropomasa. Habréis oído hablar de biomasa, ¿no? La masa biológica. Bueno, pues lo contrario sería la antropomasa, la masa de origen humano. El cemento, el asfalto, la grava, el vidrio, los plásticos. Bueno, pues sumados, todos esos productos generados por el ser humano ya pesan más que todo lo vivo. Esto se cruzó esa frontera, ahora os mostraré el gráfico, el año pasado. Fijaros, los plásticos en toda la Tierra son 8 gigatoneladas, los animales 4. Si sumamos todos son 8 gigatoneladas. Son cantidades muy grandes, pero de plásticos hay el doble que de animales en peso. Los edificios e infraestructuras, 1.100 gigatoneladas frente a 900 de árboles y arbustos en todo el planeta. Esto se puede ver así gráficamente como que lo artificial ya supera a lo biológico en la biosfera. Y esta es la gráfica del artículo de la Cham y colaboradores que se publicó el año pasado. Hay una incertidumbre de 6 años, porque claro, son grandes cálculos y puede tener una incertidumbre, pero se calcula que más o menos hacia finales del 2020 la línea verde de biomasa fue cortada por ese crecimiento exponencial de todo lo que el ser humano produce. El ser humano hace muchas cosas. Y lo que es curioso y que nos debe hacer reflexionar es que los mayores impactos muchas veces los generamos sin querer. Como si nuestros niños hacen con un rotulador y sin querer pues pintan las paredes y nos hacen un desaguisado en la casa, ¿no? Pues nosotros estamos enredando a escala planetaria, no solo con el clima, como he ilustrado, sino, por ejemplo, le hemos cambiado el eje de inclinación a la Tierra un par de veces. Por 2 veces no solo le hemos hecho que la Tierra tenga una inclinación mayor, sino hemos hecho que el día vaya un poco más despacio, o sea, que la rotación vaya más despacio y que el día sea un poquito más largo. Es poquita cosa, pero es simbólica. La primera vez fue poniendo toda ese agua en la presa de las 3 Gargantas en China. Esto le cambió el centro de gravedad a la Tierra y se inclinó un poquito diferente. Poco, pero perceptible y se puede medir. Y el día iba a la Tierra dando como de forma desigual y un poco más lento. Y lo hemos vuelto a hacer, o lo estamos haciendo, con la fusión del hielo en el Ártico. Se está perdiendo mucha masa que estaba localizada en el Ártico y está volviendo a cambiar el centro de gravedad de la Tierra. Son cosas que pueden resultar curiosas, anecdóticas, pero fijaros, otra cosa más que hacemos sin querer es encoger la estratosfera. Esto es como la película, ya que estamos hablando de películas, como la película esa, cariño, he encogido a los niños. Pues cariño, he encogido la estratosfera. Nadie se lo propuso, pero a base de inyectar gases de efecto invernadero en la troposfera, que es la capa de abajo en la que vivimos nosotros, hemos generado una presión que ha hecho que la capa de arriba sea 400 metros más fina. Y los cálculos son que para el 2080 se reducirá 1 kilómetro más. Y aquí ya con la estratosfera igual no nos interesa seguir enredando, porque en la estratosfera, por ejemplo, se rebotan muchas señales de radio. Los sistemas de GPS necesitan de los satélites que estén bien posicionados en la estratosfera. La estratosfera es clave para la reentrada de las naves en misiones espaciales o fuera de la Tierra. En fin, la estratosfera ya no nos interesa que cambie mucho, ¿no? Con todo esto, hace ya tiempo que Rockström, un investigador de Escandinavia, concretamente de Estocolmo, del Centro de Resiliencia de Estocolmo, empezó a hablar y le puso números a los límites planetarios. Estos límites planetarios que se miden para el cambio climático, si estamos en una zona de no retorno, si nos hemos pasado mucho estaríamos en rojo, si estamos en verdes que estamos todavía en una zona de seguridad, se han calculado para distintas cosas, ¿no? Y lo que me interesa enfatizar es que los límites planetarios son para las condiciones que debe reunir el planeta para que nosotros estemos vivos. Muchas veces decimos, vamos a salvar el planeta. Al planeta no hace falta, en principio, que lo salvemos. El planeta va a seguir funcionando, con o sin nosotros. Lo que va en el mensaje de salvar el planeta es salvar las condiciones del planeta para que nosotros estemos dentro, que son unas condiciones muy concretas de temperatura, humedad, oxígeno, otros seres vivos. Sin eso, una de las especies que empieza a desaparecer somos nosotros mismos.
No entendemos bien cómo funciona la biosfera porque es tremendamente complicado. A los ecólogos nos quedan muchos siglos de investigación. Hay muchos actores y actrices, que son las especies, hay muchas interacciones, muchos procesos ecológicos. Es francamente complicado, pero sabemos lo suficiente para decir, sin ninguna duda, que la estamos alterando. Y la estamos alterando para que deje de funcionar en cosas claves para nosotros, ¿no? Vamos a hacer un zoom a nuestra salud, al concepto de salud. Hasta hace pocos años, la salud, cuando uno hablaba de salud, pensaba pues, en una enfermedad cardiorrespiratoria o en el cáncer o en la diabetes. Bueno, ahora ya, con el hecho de llevar mascarillas, creo que todos hemos encajado que nuestra salud depende mucho del medio ambiente. La mascarilla es una forma de aislarnos, en este caso de un medio ambiente que tiene un virus concreto que no tenemos muy claro en nuestro sistema inmune y nos genera una enfermedad nueva, ¿no? ¿De qué morimos? Es una manera un poco cruda de hablar de salud, ¿no? Pero en realidad estos números nos sitúan. Las 3 enfermedades principales las tenemos todos muy claras y son 18 millones de personas al año por enfermedades cardiovasculares, unas 10 por cánceres de todo tipo, por enfermedades respiratorias 4 millones. Pero fijaros, en la zona media de la tabla tenemos en torno a 1 millón de personas que mueren cada año por suicidios, por SIDA, por malaria, por accidentes de tráfico, y más o menos por ahí es donde quedaba la COVID, ¿no? En el primer año murió aproximadamente 1 millón de personas. Es decir, lo que muere todos los años por el SIDA es más o menos lo que murió en el primer año por COVID. Para que lo pongamos un poco todo en el contexto. El mensaje principal de hoy es que la mayoría de las causas de este gráfico, las causas de mortandad humana, guardan una relación más o menos directa con el medio ambiente, con la salud del medio ambiente, con el estado del medio ambiente. El coronavirus no es más que una manifestación de un organismo, todavía los biólogos dudamos en llamarlo ser vivo o no, porque él solo por sí mismo no se vale para reproducirse, pero es, bueno, prácticamente un organismo. No está regulado por otros organismos, ha entrado en un contacto nuevo de imprevisto en una sociedad tan globalizada como la nuestra y aquí estamos con mascarilla, ¿no? Pero fijaros, la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es el 4º riesgo más importante de defunciones en el mundo. Y os sonará la foto. Esto es Madrid. Tres Cantos nos libramos por apenas 10 kilómetros porque tenemos, por suerte, ese cordón del Soto de Viñuelas y del Pardo que nos frenan esta contaminación. Pero los que viven en Alcobendas, por ejemplo, ya no tienen esa suerte. En Alcobendas se verifican menos días que en Madrid, pero se verifican también golpes de esa boina tremenda, ¿no? Que se da también en verano con un ozono generado por las condiciones que el cambio climático favorece. No es solo lo que sale por el tubo de escape, sino también el cambio climático y una combinación de factores que acentúa el impacto de la contaminación. Podríamos estar hablando de plásticos un montón de rato. Yo recuerdo que lo empezábamos a contar en la universidad hace 15, 20 años, hablando de esas islas de plásticos que flotaban en el Pacífico. Por aquel entonces se decía, no, los plásticos son inertes, no pasa nada, son feos, pero no pasa nada. Incluso tenía cierto morbo hacer las fotos a esas islas de plásticos y tal. Bueno, el morbo se fue transformando en cierto miedo y hoy en día os puedo decir que todos nosotros tenemos los 6 tipos principales de plásticos en todas nuestras vísceras. Ya están documentados nanoplásticos, no micro, sino nano, todavía mucho más finos, en todas nuestras vísceras. Y hay una víscera que nos preocupa especialmente, que es el cerebro. Y al cerebro no tiene que entrar a través de los pulmones y por el torrente circulatorio, entra por el bulbo olfativo directamente. Y esos plásticos no son inertes, esos nanoplásticos generan inflamación y la inflamación en muchos casos es el origen de algunos tipos de cánceres. Algunos tipos de tumores cerebrales están asociados precisamente con las irritaciones e inflamaciones que generan esas nanopartículas que nos parecían, pues tú fíjate, hay plásticos hasta en la Antártida. Podríamos, como digo, estar hablando mucho rato de plásticos. Solo voy dando pinceladas porque luego lo que me interesa es que lo vayamos conectando. La contaminación y la COVID están conectadas. He conectado un poco la contaminación con el cambio climático, pero hemos sabido al principio del confinamiento, con unos datos muy fiables, que apenas subir un poquito la contaminación aumentaba un 15% el riesgo de muerte. El riesgo de muerte. Solo subir 1 microgramo de esas partículas de 2,5 de diámetro aerodinámico, de 2,5 micras, solo 1 microgramo por metro cúbico más aumentó significativamente, en un 15%, el riesgo de morir de coronavirus si lo contraías.
Aquí tenéis una interacción muy fuerte. Más adelante, durante el confinamiento, se hicieron estudios epidemiológicos y se vio cómo las atmósferas contaminadas favorecían una tasa, un parámetro que se llama R, que es un parámetro que significa literalmente el número esperado de personas que cada persona enferma puede infectar. Es un parámetro epidemiológico clave y ese R estaba aumentado, es decir, una persona infectada podía infectar a más en atmósferas contaminadas. Es un ejemplo más de interacciones. A los ecólogos, como digo, nos encantan las interacciones porque son fascinantes desde el punto de vista científico. Pasa que aquí estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Fijaros, el cambio climático y la COVID, ¿no? Que hemos hablado de cambio climático, contaminación, COVID, ahora cambio climático y COVID o pandemias en general. Lo que está muy conocido y muy ilustrado es la interacción a través de los vectores, de los mosquitos y las garrapatas, que muchas veces les gusta el calor y expanden su área de distribución normal con una atmósfera más cálida y llevan consigo, como son vectores, enfermedades infecciosas. Bueno, ahora sabemos, en este trabajo que salió pues apenas no llega todavía un año, en la revista Science, por Cohen y colaboradores, que lo que se conoce como amplitud térmica de virus, bacterias, gusanos, parásitos, bichos peligrosos para el ser humano, su amplitud térmica es mayor que la del huésped, siendo el huésped nosotros, un ave, otro mamífero. ¿Qué quiere decir? Bueno, con un parásito, con un virus, una bacteria, un hongo, un protista, un gusano, se establece siempre un equilibrio, ¿no? A veces gana él, a veces ganamos nosotros. Es un equilibrio muy tenso. En cuanto uno baja la guardia, gana el otro. Si el calentamiento es aprovechado por el patógeno en mayor medida porque tiene más amplitud térmica, tiene mayor rango de temperaturas en el cual funciona bien que el que lo hospeda, el equilibrio se va a ir desplazando a favor de ese patógeno. Sobre todo en zonas templadas o frías, los patógenos directamente, no a través de los vectores, se van a ir viendo favorecidos por ese calentamiento. Otro punto de reflexión. Y hablemos un poco de pandemias, ya que estamos aquí y hemos hablado de todas las interacciones. Muy brevemente, las pandemias han existido de toda la vida, especialmente a partir del Neolítico. ¿Por qué? El Neolítico nos lo vendieron en el instituto como el gran avance de la humanidad, porque hicimos unas ciudades estupendas, porque la agricultura, por no sé cuántas cosas. Bueno, entre otras cosas, el Neolítico lo que trajo son las epidemias, zoonosis, que me lo oiréis decir más de una vez, zoo, animal, osis, enfermedad o inflamación. Es una enfermedad de origen animal que pasa al ser humano, como la COVID, como la malaria, como el hantavirus o el dengue o tantas otras, ¿no? Bueno, pues, claro, convivir con animales tiene ese riesgo. El iniciar una relación evolutivamente nueva, porque el ser humano había convivido con quien conviviera, pero no con cabras, ovejas, gallinas y vacas, ¿no? Todo esto de la domesticación nos llevó miles de años de desarrollar nuestro sistema inmune. Y la prueba la vimos que cuando nos fuimos al continente americano y entramos en contacto con otros seres humanos que no habían hecho la domesticación con esos animales, matamos a 56 millones de personas, que todavía la huella demográfica se nota, 56 millones de personas que murieron por los que llevábamos nosotros, ante los que sarampiones, viruelas, varicelas, éramos bastante inmunes porque habíamos llevado miles de años de coexistir. Y todo se originó por esa coexistencia del Neolítico. Así que, cuando estamos ante una pandemia, estamos ante un problema nuevo pero viejo, que se debe a factores viejos y nuevos. El entrar en contacto con nuevas especies es pues algo que ha ocurrido muchas veces y casi siempre va asociado con algún pico de nueva infección o no tan nueva. Pero ahora estamos en un mundo globalizado, un mundo en el que los virus viajan en primera, ¿no? Que se dice, en unas pocas horas o días pasaban del sudeste asiático al centro de Nueva York o de Europa, ¿no? Esto es una novedad y esto hace que una infección que podía ser local pase a ser una pandemia. Este es un punto de novedad. Fijaros cómo la degradación ambiental ha estado siempre asociada a la aparición de las nuevas enfermedades. ¿Cuáles son las nuevas enfermedades? El 70% de las nuevas enfermedades son zoonosis. El 70%, más de 2/3 de las nuevas enfermedades son precisamente enfermedades tipo coronavirus, COVID y demás enfermedades infecciosas que vienen de los animales. Esto las Naciones Unidas lo sabía hace tiempo y los científicos en muchos artículos lo sabían de hace tiempo.
Mientras que durante buena parte del siglo XX las infecciones venían de las zonas templadas, del centro de Europa, del norte de América, que era donde el ser humano, digamos, se lo tomaba muy en serio esto de degradar el medio ambiente. Luego, cuando la amenaza la fuimos moviendo hacia los trópicos, teníamos más capacidad logística, los trópicos siempre son más difíciles. De ahí, como veis el mapa de abajo, en este siglo, pues ya el riesgo de pandemias viene del sudeste asiático, de zonas tropicales de África y de América. Acompaña la degradación ambiental. ¿Cuál es la conexión? Una de las tantas conexiones que podemos decir. Bueno, la biodiversidad nos protege. Y se ha oído de todo durante la pandemia. Mucha gente dice, bueno, claro, cuantos más bichos hay ahí fuera, más riesgos de infecciones. Pero está ese riesgo cancelado con un mecanismo muy, iba a decir inteligente o sabio, pero que en realidad es el resultado de la coevolución de seres vivos durante millones de años. La biodiversidad la podemos resumir en 3 grados. De grado grueso, de grano intermedio y de grano fino. En los 3 niveles de biodiversidad, hay mecanismos que nos protegen a los humanos de contraer una enfermedad infecciosa. Nivel de diversidad más grueso, un control poblacional. ¿Por qué? Bueno, pues cuando coexisten grupos de especies distintas, predadores, presas, animales grandes, pequeños, unos se comen a otros, unos se necesitan a otros, se establece una serie de interacciones que regulan la demografía de unas especies a otras. Tú regulas y eres regulado cuando estás en una matriz de un ecosistema sano y funcional. ¿Y qué ocurre? Que como efecto colateral, ninguna especie portadora de patógenos peligrosos para el ser humano se puede descontrolar demográficamente. Ahí tienes un proceso natural por el que la biodiversidad regula el riesgo, no lo baja a cero, pero lo reduce bastante. Otro mecanismo que se conoce como dilución, aquí ya nos bajamos a un nivel de diversidad más fino, dentro de un grupo funcional, es decir, por ejemplo, distintas especies de roedores que coexistan. Como son similares, comparten a los virus y bacterias. Al compartirlos, no todas las especies son iguales de buenas, de favorables para ese virus o para esa bacteria, y se establecen cortafuegos naturales. Lo que se conoce como carga vírica o preeminencia o prevalencia de la enfermedad disminuye porque está esa enfermedad repartida entre muchos hospedadores, no todos igual de buenos para el patógeno en cuestión. Y por eso se llama dilución, porque se diluye, no desaparece, claro, no desaparece, pero baja muchísimo la concentración de ese patógeno en la comunidad. Y el nivel más fino, el de amortiguación, tiene que ver con el nivel más fino de biodiversidad, la diversidad genética dentro de una especie. Y esto lo podemos entender con el coronavirus. No hay 2 personas que hayamos sufrido el coronavirus de la misma manera. Algunos asintomáticos y otros llegando a fallecer con todos los casos intermedios. Parte tiene que ver con la edad, con el estado físico, pero parte tiene que ver con las diferencias genéticas entre todos nosotros. Si fuéramos clones, cuando un patógeno llegara y fuera eficaz, nos mataría a todos, ¿de acuerdo? Y este es el tercer y más fino de los mecanismos que todos operan en la naturaleza de forma simultánea, bajando el riesgo. Y lo voy a ilustrar muy brevemente. El mecanismo de dilución, el mecanismo grande, el de control demográfico, se estudió en Asturias con el lobo, que ahora está muy de moda porque por fin se ha establecido ya su prohibición para caza deportiva en todo el territorio, también incluyendo el sur del Duero. Bueno, es todo un privilegio compartir territorio con un superpredador. Es la primera vez, o estamos en un momento histórico en el que el ser humano se baja de su posición de superpredador y admite que otros superpredadores convivan. La convivencia nos viene bien por muchas razones. Una de ellas es precisamente que el lobo regula enfermedades infecciosas. El ejemplo aquí es con una enfermedad que no afecta directamente al ser humano, es la tuberculosis animal. Y en este caso se estudió para el jabalí. Se estudiaban parcelas que tenían la misma densidad de jabalís, la misma cantidad de jabalís por hectárea, pero con y sin lobo. Y se vio que cuando había lobo, la prevalencia de la enfermedad era mucho más baja. ¿Por qué? Porque era el lobo el que regulaba en buena medida a los jabalíes. Cuando no había lobo, era la enfermedad la que regulaba a las poblaciones, con lo cual la mayoría de los jabalíes estaban infectados. Y eso pasaba a terceras especies, incluso a los animales domésticos. Ahí tenéis una ilustración del mecanismo número 1. El número 2, pues se ha estudiado mucho con muchas enfermedades, pero podemos traer a colación el Nilo occidental, la enfermedad del virus del Nilo occidental, que se hospeda en las aves. Nosotros lo hospedamos accidentalmente, pero puede provocar encefalitis mortales. O sea, es una enfermedad que es poco frecuente, pero cuando golpea en algún ser humano puede ser mortal y es muy preocupante. Lo hospedan las aves, lo transmiten los mosquitos. Recordaréis el año pasado que hubo un brote en el Valle del Guadalquivir y que se fumigaba para intentar detener al mosquito, que es el vector de este virus. Bueno, pues mecanismo número 2, dilución.
En estos estudios hechos en la costa este de Estados Unidos se vio, cada línea es un año, el 2002, 2003, 2004, la incidencia del virus del Nilo Occidental en humanos, cómo disminuía con la diversidad de aves, la diversidad de los organismos que lo hospedan. No es lo mismo tener ahí fuera 700 pájaros de una o dos especies que se distribuyan entre 14 o 15 especies. Comparten el patógeno y el resultado de compartirlo es que baja la cantidad de ese patógeno. Y aquí tenéis un caso medido y documentado. Así que cuando estamos ante una pandemia, normalmente hay muchos procesos implicados, es el resultado complejo de muchas cosas y la mayoría tienen una señal en la degradación ambiental, en hacer cosas, digamos, para las que los ecosistemas no estaban habituados, para que romper coexistencias, relaciones. Por ejemplo, el caso de las granjas intensivas, ¿no? Son una bomba de relojería por muchas razones, no solo por lo que contaminan, sino genéticamente, tanto los cerdos como las aves en esas instalaciones intensivas son genéticamente muy próximos, con lo cual cuando salta los cordones sanitarios un patógeno, tiene un paraíso. No está operando la diversidad genética para regularlo, amortiguarlo, porque son genéticamente muy próximos. Entonces, una razón más para tener cuidado, y de hecho gripe porcina y gripe aviar ha saltado una y otra vez de esas instalaciones industriales. Otro punto de atención, ¿no? Así que podemos decir de forma muy retórica, el año pasado acuñamos un poco ese término de la vacuna es la naturaleza. Estábamos muy preocupados, conseguimos contrarreloj después de un año tener una docena, 6 de ellas o 7 bien confirmadas, vacunas contra el coronavirus, pero fijaros lo que nos ha costado. De entrada nos ha costado 1 millón de personas muertas, más muchos desastres que han ocurrido por el camino. Pero además es que es una vacuna que solo sirve para el coronavirus, para este coronavirus en concreto. Incluso estamos con dudas todos los días de si la variante tal o cual quedará cubierta por la inmunidad que te da la vacuna. Sin embargo, la naturaleza no es tan específica, te hace una reducción de riesgo ante cualquier tipo de patógenos. Pensar que la ciencia conoce más o menos 100 virus. No sabemos la vida y milagros de 100 virus y se calcula que hay 800.000. Entonces, ¿qué virus puede ser un problema en el futuro? No tenemos ni idea. Las Naciones Unidas hablan del virus X, hacen un retrato robot, establecen probabilidades en el sudeste asiático, pero realmente hay muchísimos virus ahí fuera. Lo mejor es aliarnos con la naturaleza y que la naturaleza baje el riesgo. Y esto nos trae otra vez a esto de los límites planetarios. Y fijaros, una incidencia que es que no puedo evitar mencionarlo, porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos elegir a un representante político, podemos preocuparnos por las cumbres del clima, podemos hacer muchas cosas, ir en bicicleta, pero podemos poner atención a lo que comemos. ¿Por qué? Lo que comemos representa perfectamente esta idea de que nuestra salud y la de los ecosistemas están estrechamente relacionados. Hay una comisión de científicos que han elaborado lo que se llaman alimentos en el antropoceno. El antropoceno es esta manera de designar a la era en la que está el ser humano enredando con el planeta, ¿no? Cambiándole centros de gravedad, cambiando el clima, etc. Bueno, esta comisión, que se llama EAT en inglés, comer, y Lancet, que es el nombre de una revista científica de medicina muy importante, pues ha determinado lo que es la alimentación planetaria, la dieta planetaria, que no es para ponerse guapos para el verano. Es una dieta muy saludable para las personas, para los individuos, pero también muy saludable para el cambio climático y para la degradación ambiental. Básicamente esta dieta, por resumirla, en lo que consiste es comer poca carne. No se trata de ser vegetariano estricto, pero sí que comemos de sobra, mucha más cantidad de carne de la que necesitamos e incluso de la que es saludable para nosotros. Fijaros, os voy a poner algunas pinceladas. Cuando se comparan la muerte asociada a la dieta occidental respecto a 3 dietas alternativas, la mediterránea, la basada en peces o la basada en vegetariano, el riesgo disminuye en un 18% en la dieta mediterránea auténtica, porque a veces le llamamos mediterráneo todo, en un casi 27% en la dieta pescetaria y en un más del 40% el riesgo de morir por diabetes. Y lo mismo podemos decir con el cáncer, los números no son tan altos, pero en torno a un 10 a un 15% se reduce el riesgo de morir de cáncer con estas dietas. No es que esté haciendo yo una propaganda, estos son datos, y es un artículo del 2014, o sea, ya tiene sus años, ¿no? Esto está muy demostrado y ahí podríamos poner muchos ejemplos. Así que, bueno, ya vamos llegando a esa fase un poco más reflexiva de atar cabos, ¿no? Hay que admitir que estamos ante la madre de todas las crisis. En realidad, la crisis ambiental es lo que subyace
a lo que nosotros percibimos, que es una crisis sanitaria y tenemos que ir con mascarillas, o una crisis energética y el Reino Unido no tiene combustible para sus coches, o una crisis económica y de repente pues no hay dinero, no hay solvencia, hay una quiebra financiera, ¿no? Esas son manifestaciones. Y esto no lo digo yo, ya veréis quién lo dice. Resumiendo, hay 3 amenazas que nos las autoinfligimos. Esta es la gran paradoja del antropoceno o del Homo sapiens del siglo XXI. Es el ser humano, con todo el conocimiento científico y técnico que tiene, el que dice, no importa, voy a comer carne en exceso, voy a emitir gases con efecto invernadero, voy a llenar todo de plásticos. Bueno, tú verás, pero vas muriendo en esta proporción por eso que estás haciendo. O te vas sintiendo enfermo o te vas sintiendo mal, ¿no? Todo esto nos puede llevar, y no quiero yo quedarme ahí, a lo que se conoce como la colapsología, la ciencia del colapso, que lleva muchos años, muchas décadas funcionando, y no solo se refiere al cambio climático. Hay muchos estudios muy interesantes en historiografía, en por qué algunas civilizaciones colapsaron, qué factores determinaron que algunos imperios colapsaran, y no son muchas veces razones económicas o sociales, sino son ambientales. Y hay un libro clásico, El colapso de Jared Diamond, que desarrolla mucho esto y es muy interesante mirar hacia atrás. Pero también la colapsología se vierte hacia adelante. ¿Qué riesgos tenemos de colapsar? Ahí está una película, creo que está en Filming, que se llama así, Colapso, es francesa y está hecha con un formato bastante impresionante, porque son una única escena, todo el documental es bastante angustioso. Pero yo no quiero quedarme ahí, quiero cambiar un poco de narrativa, porque no queremos una sociedad bloqueada, ¿no? Y si incidimos demasiado en el colapso y en el apocalipsis, nos bloqueamos todos. Hay mucha evidencia de que se incide en exceso en el miedo. El otro día estábamos con Teachers for Future, por ejemplo, en un evento nacional, que están todos los profesores de infantil, primaria, secundaria, viendo cómo se cuentan estas cosas a los más pequeños, ¿no? Y no tiene sentido contárselo de una manera muy apocalíptica. Vosotros podéis, en fin, ponderar algunos números y podéis conectarlo con vuestro conocimiento y vuestra experiencia. Los más pequeños igual no, y tenemos que ser especialmente sensibles. Pero en general hay un gran porcentaje de la sociedad que se siente bloqueada. Se ha definido ya la ecoansiedad. La crisis climática lleva a ecodepresión, ecoestrés, ¿no? Hay también ecoenfado, pero el ecoenfado se suele poder canalizar. Sin embargo, las formas más depresivas son muy individuales, son muy tremendas y se sufren con bastante soledad, ¿no? Y los jóvenes son más vulnerables, pero en realidad todos podemos caer en eso. Los jóvenes, un artículo reciente, ha salido en septiembre de este mismo año, se sienten traicionados. Piensan que sus padres y los adultos y los gobiernos no han hecho los deberes y les están dejando un mundo empantanado, ¿no? Y ante esto, pues tenemos que no solo ser empáticos con los jóvenes, sino también hacer una reflexión un poco colectiva de cómo contamos esto, cómo narramos lo que está pasando sin ponernos demasiado trágicos, ¿no? Por eso, siendo científico, muchas veces hablo del arte de comunicar esto, porque en realidad no hay una ciencia exacta. Yo puedo daros un dato, pero dependiendo de las circunstancias y cómo os lo cuente, os puede sonar más terrible o algo esperanzador, ¿no? Y pues ya algunos decálogos que circulan en los medios de comunicación siempre intentan hablar de razones para el optimismo. Razones, no un optimismo sin fundamento, sino decir qué cosas se pueden hacer, siempre intentando identificar alternativas, ¿no? y canalizar nuestra preocupación hacia la acción. Viendo este mismo gráfico de qué morimos, la revista The Lancet, esta que os decía, que es una revista de medicina muy importante, en febrero de este año, hizo unas cuentas del cambio climático en positivo. Fijaros, por el esfuerzo que nos llevaría no pasarnos de ese 1,5 grados que nos poníamos en París, le ahorraría la vida a 6,4 millones de personas para el 2040 por cambios asociados en la dieta. Y para ese mismo año, para el 2040, 2,1 millones de personas no morirían por cambios inducidos en una movilidad más activa y 1,6 millones por la disminución de la contaminación atmosférica. Es una forma de verlo un poco en positivo. Hay cosas que podemos hacer y cuando abordamos el origen de los problemas normalmente resolvemos más de uno a la vez, porque están muy conectados. Madrid Central, con todo lo problemático que fue, ¿no? Y que todavía sigue siendo, las controversias políticas, luego un juez dictando a toro pasado algo que nadie quería, para arriba, para atrás. Bueno, independientemente de lo que le ocurra, nació pequeño, pero con lo pequeño que era Madrid Central le salvaba la vida a 500 madrileños todos los años.
Es como si ahorráramos un accidente de un Boeing 747 anual. Esto es una manera de contarlo un poco bruta, pero en positivo, ¿no? No hemos hablado de dinero. En una sociedad como esta hay que hablar de dinero. Igual la cambiamos y en breve no hay que hablar, pero todavía hay que hablar de dinero. Muchas veces dicen, todo esto cuesta mucho dinero, no hay dinero, el dinero... Bueno, vamos a hablar un poquito de dinero. En primer lugar, vivimos en un espejismo. Creemos que el dinero trae la felicidad, y ahí no solo hay canciones y poemas que dicen que no, sino hay números científicos que demuestran que el dinero no está asociado con la felicidad, pero yo no voy a entrar en ese terreno, voy a entrar con las cuestiones ambientales, que son quizá más mensurables, aunque hay un índice de felicidad percibida, y hay un Journal of International Happiness, donde si queréis naufragar en Internet podéis cotillearlo y ver qué países son más felices, qué nos hace felices, pero bueno, yo me voy a centrar en el medio ambiente, que eso es lo que venía hoy a hablar. Y como veis aquí, a medida que aumenta cualquier indicador de riqueza, sea Producto Interior Bruto, sea emisión de gases de efecto invernadero, cualquier indicador, va asociado con la degradación ambiental. No hay un momento en el que el dinero nos permita compensar tecnológicamente, o por lo menos no lo hemos alcanzado en ninguna de las sociedades del último siglo, ni en ningún país, ni hagas la estadística como la hagas. Con nuestra tecnología seguimos contaminando cada vez más. Más tecnología, más contaminación. Esta es lo que dicen los números hasta la fecha. Y fijaros, esto es lo que os decía de quién dice, quién habla de economía. Dejemos hablar de economía a los que mueven dinero. Las principales entidades financieras del mundo, que sabéis que se reúnen una vez al año en Davos, en Suiza. En febrero sacan un informe todos los años, bastante inteligible, aunque está en inglés, con figuras tan intuitivas y tan fáciles de entender como esta, que es en colorines. Lo verde es medio ambiente. Dicho por, recordemos, financieros. Aquí vino Trump e hizo el ridículo más espantoso porque Trump estaba en otra onda con el carbón y con no sé cuántas cosas. Y los financieros están diciendo, vamos a ver, yo quiero mantener la rentabilidad de mis inversiones y tengo que mirar a un plazo de 10, 20, 30 años. El carbón no es una opción. Fijaros, en los últimos 10 años más o menos, que representan desde abajo el 2012 hasta el presente arriba, tanto la probabilidad a la izquierda como el impacto a la derecha, en la economía se debe a lo verde. Se debe al daño ambiental. O sea que la crisis económica no es una crisis económica, es una manifestación económica de una crisis ambiental. Y esto no lo dice un ecólogo, un científico, alguien de ARBA o de la plataforma ambiental de Tres Cantos. Esto lo dice el foro de los mayores financieros del planeta, en Davos, todos los años. Y llevan años diciéndolo. Tenemos muchas indicaciones. Crecen los daños por la degradación ambiental, crecen los daños, pero crece más rápidamente el coste de esos daños. Por ejemplo, el número de desastres de origen climático se ha multiplicado por 5, como dice la Organización Meteorológica Mundial, pero los costes por 7. Ya tenemos aquí una indicación de decir, ostras, pues igual nos ahorramos dinero si esto no va tan deprisa. También hay dinero si cambiamos las prioridades. Fijaros, si miramos lo que nos amenaza, de lo que muere la gente no es de guerras. A lo mejor en el Imperio Romano sí, o en la Edad Media. Hoy en día de lo que muere la gente es de todas estas cosas que os he estado contando. Nos protegemos con el ejército, que por cierto el martes es el Día de las Fuerzas Armadas, han estado estos días volando todos los aviones, para recordarnos un gasto inútil, porque eso no nos protege de lo que nos amenaza. Independientemente de ideologías o de visiones, y queremos un mundo más seguro por la fuerza, no entro ahí. De lo que muere la gente no es de guerras, aunque es verdad que hay muchas muertes por guerra que ojalá no existieran, pero en números mucho más grandes morimos de todas esas enfermedades que guardan una relación con la degradación ambiental. Bueno, pues dedicamos del orden de un 11% del Producto Interior Bruto mundial a la guerra. Con la mitad de eso podríamos implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se pone un 5%, y un 1% para implementar el Acuerdo de París, y todavía nos quedaría un 5 o un 6% para seguir jugando a la guerra y seguir haciendo desfiles como el del martes, ¿no? O sea que dinero hay, pero las prioridades todavía no están ahí, ¿no? Podríamos hablar de proteger espacios naturales. Hay bastante bibliografía que muestra que lo que cuesta un centro de visitantes y un parque nacional y no sé qué, no es un gasto, es una inversión y de las más rentables que hay. Solamente en el bienestar percibido y testimoniado por los visitantes a una zona protegida en todo el mundo, esto es un estudio hecho en no me acuerdo cuántos países,
pero es un estudio muy completo del 2019, hablaban de que se recuperan solo por ese bienestar percibido 1000 veces el dinero que cuesta mantener las zonas protegidas en una decena larga de países que se hizo el estudio. A ver qué inversión te da 1000 veces el dinero que metes, ¿no? Con las pandemias también hay un montón de bibliografía. Dobson y colaboradores en la revista Science. Voy, como estáis percibiendo, hablando de las revistas más punteras en ciencia, revistas en las que es muy difícil publicar porque hay una gran exigencia de que los datos sean buenos y el tema interesante. Bien, en esta revista, Dobson y colaboradores decían, ¿cuánto nos cuesta prevenir pandemias? Bueno, un dineral. A nivel global, las 3 medidas que ellos contemplaron eran detener la deforestación tropical, limitar el comercio de especies, establecer una red de alerta y control de pandemias. Eso cuesta un dineral. Concretamente cuesta del orden de entre 17 y 27 billones con B de dólares al año. Pero solamente hacer frente a la COVID, a una única pandemia, cuesta entre 8 y 16 trillones. 1000 veces más hacer frente a una pandemia que prevenirlas o reducir el riesgo de todas ellas. O sea, fijaros si es rentable. Y aquí el papel de las entidades financieras es clave. Y dicho también por las propias entidades financieras. El hecho de que los bancos muchas veces no miren a quién prestan el dinero y para hacer qué, nos está metiendo en serios problemas a todos, ¿no? Ahí los economistas hablan de que hay 3 problemas y me parece muy divertido que lo digan ellos porque muchos de nosotros lo sospechábamos, pero está bien que lo digan ellos. Dicen, la acumulación de riqueza en manos de unos pocos. Esta desigualdad matemáticamente genera inestabilidad en la sociedad y al final genera problemas de índole ambiental, económico, social. El agotamiento de muchos recursos, por ejemplo, el petróleo. Y esto es lo que digo que tiene retranca. El aumento de la importancia de la economía financiera sobre la economía real. Es decir, cada vez hay más gente y más instituciones que ganan dinero sin trabajar, que no se genera riqueza de verdad. Y esto arrastra al sistema, ¿no? Estas son cosas profundas que hay que cambiar si queremos entrar en esa sostenibilidad. Y lo que os decía, las entidades financieras muchas veces no hacen una auditoría de a dónde va a parar el dinero que prestan. Pero se sabe, este informe del 2019 echa cuentas y el doble del Producto Interior Bruto de España a nivel planetario se destina, son 2,6 billones de dólares, se destina a destruir biodiversidad, a generar gases de efecto invernadero y a degradar el medio ambiente. Así, tal cual, 2 veces el Producto Interior. Ahí tenéis en el informe, que es el Bank Rolling Extinction Report, el informe Bank Rolling Extinction, lo desglosan por continentes, por actividades, es un informe muy detallado. Pero vamos, el número así, para que nos pongamos en situación, es tremendo. Hay pequeñas indicaciones de optimismo. Recordad que intento trabajar en el optimismo. Bueno, esta gráfica, hecha por una gran financiera, Bloomberg, revela que en negro el dinero que se invertía en proyectos sucios, en combustibles fósiles, y en verde los proyectos pues, sostenibles e interesantes. Fijaros que durante muchos años ha ido predominando la inversión en proyectos sucios, negros, pero sin embargo en el 2021 estamos en un punto, todavía, claro, no hemos terminado el año y los informes son para el verano, estamos en un punto en que están muy igualados, podría ser esperanzador, ojalá se confirme esa tendencia. Desde luego, desde Davos, donde se juntan los financieros, apuntan por ahí. La cosa es si se traduce realmente, porque, mirar, este es un índice de verdor de la salida de la crisis del coronavirus. Es un índice que calcula cómo de ambiental es la estrategia de cada país para salir de la crisis económica asociada a la crisis sanitaria, que en realidad es una crisis ambiental, ¿no? Bueno, pues este índice de verdor a España no la deja demasiado mal. Estamos en un decente 4º lugar, la Unión Europea está en un 2º lugar, Dinamarca está liderando. Por atrás tenemos en la cola, con números muy rojos, a los sospechosos habituales, ¿no? Tenemos pues, a Rusia, Turquía, Arabia Saudita, México, pero tenemos países como Noruega en nuestro entorno. Claro, pensemos qué tiene Noruega debajo. Tiene mucho petróleo y sucumben a la tentación de usarlo. Mirad, este economista, Joan Martínez Alier, ha recibido algunos premios importantes, es una persona muy reconocida en su ámbito de la economía y dice cosas como que hay que cambiar la manera de medir lo que hacemos y quitarle importancia a lo que digan los economistas, ¿no? Y esto dicho por un economista, pues como digo, nos refuerza un poco en el lenguaje de que hay que cambiar la economía. La segunda cosa a cambiar es el propio modelo energético. Somos unos grandes consumidores de energía, pero todavía el 80% de lo que consumimos está generado a base de quemar combustibles fósiles y no terminamos de cambiarlo.
Quizá, como dice Antonio Turiel, otro científico del CSIC, él sí que es bastante apocalíptico. Ya veis, el título de su libro es Petrocalipsis, ¿no? el apocalipsis del petróleo. Bueno, él tiene una visión bastante tremenda, es físico y calcula que el petróleo se está acabando y ve pues, todas las consecuencias en cascada para la sociedad si no empezamos a adelantarnos a esa crisis del petróleo, ¿no? También hay que cambiar el modelo de empresa, porque las empresas, sobre todo las grandes empresas, tienen un impacto ambiental, económico, cultural, social, en la salud de las personas muy grande. Ya hay algunos líderes, ¿no? Aquí hay algunas fotos de algunos que os sonarán, que van cambiando y van pillando con el paso cambiado a los que quedan por debajo. Concretamente, fijaros, Larry Fink, que se conoce como el jefe del IBEX, ¿no? Es el fundador y propietario de BlackRock, una de las mayores o la principal gestora mundial de activos y fondos. Le echó la bronca el año pasado a 4.800 directivos, los vetó de 2.700 compañías en todo el mundo porque decía, no estáis haciendo los deberes ambientales. Esto, bueno, son indicaciones potentes. Hay que animar a la empresa a que siga en esa línea. Y, por supuesto, tenemos que cambiar la noción de salud. La salud nuestra, como he ilustrado, está muy conectada con la salud de lo que nos pasa alrededor, de los otros seres vivos, de la calidad del aire, del agua, etc. Y esto es el concepto de salud planetaria, que suena muy cosmogónico, suena muy exótico, como los límites planetarios y esas cosas que pasan a escala planetaria, pero que refleja esa unidad que mantiene el ser humano con los demás, ¿no? Y pensemos en naturaleza, no tenemos que irnos a los trópicos y al Monte del Pardo bien conservado. Pensemos en los parques y jardines de Tres Cantos. Con la pandemia hemos descubierto muchos de nosotros rincones verdes que no estábamos usando y nos han hecho felices, nos han hecho más sanos, hemos caminado. Fijaros, esa segunda naturaleza de las zonas urbanas o periurbanas le salva la vida o le alarga la vida a mucha gente en el planeta. Se calcula, por ejemplo, en este trabajo, que se basa en un estudio de 8 millones de personas de 7 países, que el estar en un área en la que haya una zona verde en 500 metros a la redonda te alarga del orden de 3 años la vida. Es tan directo y tan potente como eso. Y estamos hablando de una naturaleza ya simplificada o algo artificial como es la que hay en las ciudades. Hemos hablado de inmunidad de grupo, hemos aprendido un montón de cosas de epidemiología, virología, ¿no? Y todos entendemos que si hay mucha gente vacunada, la probabilidad de que 2 azules, que son sanos pero sin vacunar, pues la probabilidad de que estén juntos y con uno rojo pues es pequeña si hay mucha gente vacunada. Todo esto lo hemos ido captando, pero lo que no está tan claro es este concepto de inmunidad de paisaje. La inmunidad de paisaje se consigue cuando los paisajes juegan ese papel de reducir el riesgo de infecciones que os he estado contando. Es un análogo a la inmunidad de rebaño, pero en este caso implicando todo el ambiente que nos rodea, un ambiente funcional. ¿Y qué se puede hacer para conseguir ese tipo de paisajes que nos protegen? Pues, por ejemplo, la restauración ecológica. La restauración ecológica, con todo lo friki, perroflauta, amante de árboles que suena, en realidad nos salva la vida. La restauración ecológica, por ejemplo, en Estados Unidos para la enfermedad de Lyme, que os la he comentado alguna vez de pasada, bueno, una enfermedad muy estudiada, infecciosa, transmitida por las garrapatas y que viene de los roedores, pues esta enfermedad de Lyme encontraba un aliado en una especie exótica invasora de arbusto, el agracejo japonés, con una actuación de restauración ecológica que fue erradicar esa especie exótica. Resulta que la gente pudo volver a salir con seguridad al campo, mejoró su salud, mejoró la economía, con una actuación de restauración ecológica que era restituir las especies originales y disminuir una invasora, ¿no? En fin, podríamos estar hablando mucho de esto, pero quedaros con el concepto bastante intuitivo, muy general, de inmunidad de paisaje, un paisaje que te protege, ¿no? Cuando una persona entra en un hospital, cuando una persona va al médico, ya es tarde, ya está enfermo, lo que hay que evitar es que enfermemos. Y esa prevención no la hacemos muy bien. Hay un dicho que todos tenemos en mente, ¿no?, de más vale prevenir que curar, pero realmente el ser humano con lo que es bueno es con reaccionar, como hemos reaccionado con la vacuna y como hemos reaccionado históricamente ante todas las crisis habidas y por haber. Somos estupendos reaccionando, ole por nosotros, pero ¿no sería más sensato, más sabio, más humano, más eficiente prevenir que curar? Entonces, si queremos que la gente no enferme, abordemos lo que realmente nos enferma y hagamos algo de prevención, ¿no? Ya estoy
llegando al final, os lo prometo. Sé que he hablado ya mucho rato, pero bueno, la sociedad es arte y parte. No podemos esperar a que los políticos resuelvan, por muchas razones. Primero porque sus agendas tienen otras prioridades. Pensemos cómo han sido elegidos, pensamos cómo funciona el sistema democrático, ¿no? Funciona en plazos muy cortos, estamos hablando de cambios en un sistema energético, social, económico, sanitario, que desde luego ni el PP, ni el PSOE, ni Vox, ni Podemos, ni nadie lo puede afrontar en un periodo electoral, ¿no? Entonces es una labor de todos, entender y reaccionar, intentar mover palancas de prevención, de anticipación, de programación, de ver con luz larga, ¿no? Algo que los políticos no van a hacer, ¿no? El desafío es, trabajando a lo local, porque realmente a lo que podemos trabajar, a lo que el ser humano está diseñado como especie biológica y en lo que nos sentimos útiles y nos sentimos viendo progreso, es en la escala local, como estamos en Tres Cantos, como recogemos firmas para el Mar Menor, como intentamos pues, revisar si una determinada propuesta de urbanización es o no razonable. Esa escala local nos hace sentirnos relevantes, útiles, ejecutivos, eficaces. Lo interesante en el mundo globalizado en el que estamos es coordinar esas acciones locales y que Alcobendas, Tres Cantos, la Comunidad de Madrid, España y el mundo vaya apuntando en direcciones parecidas. Eso es un desafío muy potente que está a nuestro alcance. Y una forma de hacerlo, viendo que la democracia al uso hace aguas por todos los sitios y mientras no tengamos otro sistema alternativo, no tenemos un sistema socioeconómico alternativo. El capitalismo está ahí. Lo vamos a intentar mejorar. Y en algún momento igual lo reemplazamos, pero no tenemos un sistema operativo completo para cambiar el capitalismo por otra forma que funcione. Tenemos soluciones, está la economía del donut, que se está instalando en varias ciudades, en Barcelona, por ejemplo, por no ir solamente al caso de Ámsterdam, pero no tenemos un sistema socioeconómico completo, alternativo, que digamos, a partir de mañana vamos a funcionar así. Igual tampoco tenemos una alternativa a la democracia, pero sabemos que no funciona del todo bien. Entonces, un cortocircuito, un atajo y una alternativa a la democracia normal es la democracia directa, en la que todos y cada uno de nosotros le digamos a los representantes, oye, no estáis poniendo las preferencias donde nos parece que hay que ponerlas. Queremos que, por ejemplo, el cambio climático tenga más importancia. Una forma de democracia directa son las asambleas ciudadanas. Hay ahora una en marcha por el cambio climático, ha habido una huelga de hambre en protesta porque no se estaba haciendo todo lo bien que se han hecho algunas en Europa y lo que se podría hacer, pero bueno, yo diría que hay que darle la bienvenida a la idea porque es un ejercicio, la primera vez en España y la primera vez en muchos países de nuestro entorno, que se forma una especie de senado por ciudadanos elegidos al azar que tomarán decisiones tras ser informados por expertos externos y harán propuestas para que sean consideradas por los órganos legislativos y demás. Es una forma de atajar y llegar al Congreso de los Diputados diciendo, nos preocupa y proponemos esto. Otra iniciativa es precisamente la que estamos recogiendo firmas, una iniciativa que tiene muchos valores simbólicos, aparte de las firmas que se pudieran llegar a conseguir por el Mar Menor, que sabéis que está muy mal, que lleva 30 años dando bocanadas porque es moribundo, que está la agroindustria contaminándolo, etcétera, etcétera. Esta iniciativa legislativa popular tiene dos cosas muy educativas y muy interesantes. Una, la propia idea de iniciativa legislativa popular, es decir, que el pueblo puede hacer una propuesta. Te ponen bastantes pegas, tienes que conseguir 500.000 de firmas y no valen las de change.org por internet, pero puedes. La segunda cosa interesante de esta iniciativa es que cambiaría, o que es un ejemplo de cambiar nuestra relación con la naturaleza, porque lo que va proponiendo esta iniciativa es que el Mar Menor tenga derechos propios. En la cosmovisión occidental en la que estamos todos nosotros, tanto religiosa como no religiosa, tanto filosófica como teológica, el ser humano queda por encima de todo. Hasta el punto que ya desde Descartes o Spinoza decía que nosotros somos sujetos y los animales y plantas son objetos. Con esa distinción nos sentimos mucho más libres de sobreexplotar la naturaleza porque son objetos. Si nosotros le elevamos el grado y le damos derechos propios, no solo podrá defenderse, claro, el Mar Menor necesitará unos tutores, un comité, en fin, igual que un menor, que tampoco se puede defender y que hace relativamente poco empezó a tener derechos. Los menores, igual que las mujeres, no tenían derechos hace pocas décadas, en nuestro país y en muchos de nuestro entorno. Y fueron conquistando derechos y los menores pues tienen un comité. Esta idea de darle esa entidad jurídica al Mar Menor
podría ser un ejemplo, como digo, de cambiar toda nuestra relación con la naturaleza. Por eso creo que tiene mucho de bonito, independientemente de que se consigan ese medio millón de firmas, que no va mal, vamos por las 300 o 400 y pico mil, aunque nos quedan ya pocas semanas en octubre. Aparte de que lo logremos o no, creo que es una mirada en analogía, por ejemplo, a lo que quizá hayáis oído del ecocidio. El ecocidio, por el Club de Roma, se está intentando llevar como una gran amenaza de la humanidad, como los crímenes contra la humanidad, ¿no? Como los genocidios. Y se está elevando, y hay bastantes posibilidades, España ya lo está apoyando, de que en diciembre de este año, cuando se reúna el Club de Roma, el ecocidio pase a ser uno de los grandes crímenes de la humanidad. Esto es muy análogo, es reconocerle a la naturaleza derechos propios y que, por tanto, no podemos hacer lo que queramos. Y ahora ya sí que termino, y estamos todos muy preocupados por caer enfermos de la COVID o de lo que sea, ahora por la gripe, no nos descuidemos, que la gripe sigue por ahí, pero en realidad la enfermedad de fondo, de la que no terminamos de curarnos o a la que no terminamos de mirarle a la cara, le podemos llamar de muchas formas, pero una de las formas que a mí me gusta llamarles es insostenibilidad. Si arreglamos esa enfermedad, muchas otras vendrán solucionadas a continuación. Y así lo dejo y quedo encantado de contestar preguntas. Muchas gracias. Sí, adelante. Si te puedes acercar al micrófono, por favor, y así las tenemos. Fernando, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Yo tengo que decir que tengo una ventaja frente a ti, en el sentido de que esto yo lo he escuchado otras veces, lo has dicho otras veces, y lo que te voy a preguntar lo vas a escuchar por primera vez. Y bueno, la pregunta es esta. Yo, como la mayor parte de los que estamos aquí, pues tengo ya mis años. Y como tengo mis años, como mucha gente que tiene una cierta edad, pues vuelvo a cosas que he leído hace mucho tiempo porque vale la pena volverlas a leer. Y preparándome para esto, pues busqué, yo tengo algún libro en que se habla ya de problemas medioambientales, como puede ser el de La primavera silenciosa, de Rachel Carson, que luego tuvo una edición bastante triste 50 años después, publicada en Inglaterra, y que bueno, que se vio que realmente, por mucho que haya dicho lo que ha dicho Rachel Carson, no todo ha cambiado a mejor. Y otros que he estado leyendo en esa época, o un poco después, en los años 70, son libros donde todavía no se hablaba de cambio climático, todavía no se hablaba de las preocupaciones que tenemos hoy, pero se hablaba de la gran expansión demográfica. Los textos publicados por el MIT, pedidos por el Club de Roma, este libro que he sacado de mi biblioteca, que estaba por ahí perdido, de Lester Brown, sobre los límites del crecimiento y la población. Y bueno, sigo pensando lo mismo que pensaba hace casi 50 años. Detrás de todo esto tenemos un fenómeno que tú has citado solo muy de pasada. Muy de pasada. Tú has dicho una cifra donde se cita el número de mamíferos, vamos, la biomasa de los mamíferos ha pasado del 2% al 98%. Pero es que ha pasado del 2% al 98% porque en 1800 éramos 1.000 millones de personas. A mediados del siglo pasado llegamos a ser 4.000, que es cuando se publicaron estos libros, y ahora estamos en 7.000. Entonces, todo lo que has contado tiene relación con este enorme crecimiento demográfico. Claro. No es que lo piense yo. Yo recuerdo haber leído también, o escuchado, no me acuerdo, a David Attenborough, y David Attenborough decía eso. No hay nada en ninguna crisis climática, sea la falta de agua, sea la falta de alimentos, sea, bueno, todo lo que podemos tener, las pandemias mismas, que no esté relacionado con el enorme aumento de población.
Ya. Bueno, y eso debería estar ahí. Yo te cuento. ¿Por qué no está? Pues a lo mejor no está porque creemos que en eso no se puede hacer mucho. No lo sé, pero el caso es que no está. Mira, daría para hablar largo y tendido, porque en realidad el enfoque demográfico no lo explica tampoco todo. Es una dimensión, pero se cuenta entre la ciencia que la huella per cápita tiene todavía mucho margen y podemos jugar con esa huella per cápita. De los indicadores demográficos hay dos y uno va bien, el otro no. O sea, seguimos creciendo, pero ya no aceleramos el crecimiento. Se ha detenido la aceleración. Es el primer requisito para empezar a controlar la población. Se calcula que 10.000 millones, 11.000, 12.000 millones de personas el planeta los puede aguantar, pero no como estamos. No como estamos distribuidos ni con nuestra huella. Entonces, ¿por qué no lo he mencionado mucho? Bueno, tú ya has adelantado un poco que es un tema escabroso, a ver qué medidas se toman para controlar la población, cómo se toman. Tenemos el experimento grande de China, pero creo que teniendo varias emergencias y varias salidas, abordemos primero las que están más a nuestra mano, mientras vamos mirando de reojo qué pasa con la demografía. La demografía es el resultado de muchas cosas, de la seguridad, de los conflictos bélicos, de las tensiones internacionales. Si pudiéramos trabajar con las fronteras, por ejemplo, las fronteras asimétricas que existen en el planeta, y dejáramos que las personas se fueran acomodando a los recursos, a la distribución geográfica de los recursos, aliviaríamos muchísimas de las presiones ambientales que eventualmente se traducen en presiones de nuestra salud. Hay margen de maniobra en lo demográfico. Pero vamos, por decirte, últimamente lo he resumido en la ruptura del metabolismo de la Tierra. El ser humano ha roto el metabolismo de la Tierra en dos ocasiones. Una, con la agricultura, para darnos de comer, y otra con la energía, para darnos energía a todos los que somos. La revolución verde, los fertilizantes sobre todo, permitieron dar de comer a millones de personas. Los combustibles fósiles permitieron una energía fácil a millones de personas. Ahora hemos logrado ser muchos millones de personas. Bien, es un éxito ecológico indudable, porque definición de éxito ecológico, ser muchos. Entonces, la cuestión es, ¿queremos seguir siendo tantos? Se puede, matemáticamente se puede, pero matemáticamente. Igual que matemáticamente se puede no transgredir ese 1,5 grados de temperatura para estar dentro del Acuerdo de París, pero cada vez está más difícil, matemáticamente se puede seguir siendo tantos o unos poquitos más, pero hay que cambiar muchas cosas. Ya no nos valen más rupturas metabólicas del planeta. O sea, con esto de la ruptura metabólica lo que quiere decir es que hemos ordeñado al planeta a lo bestia para darnos de comer y hemos ordeñado al planeta a lo bestia para darnos energía. Y esto ha tenido su derivada ambiental que ahora no la estamos teniendo que tragar. Entonces, esto no se puede mantener ad limitum. Y es lo que estamos hablando. Entonces, por eso la cuestión es casi filosófica. ¿Qué planeta que queremos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Cuántos queremos ser? Y eso no está resuelto. Entonces, es una pregunta que la ciencia tampoco te la va a contestar, la tenemos que contestar todos nosotros. La ciencia te puede dar piezas. Si somos todos los que somos, con la huella ambiental que tenemos ahora, necesitamos 4 planetas, y no tenemos 4 planetas. Bien, pues ya tenemos una pieza. Entonces, de ahí se deriva que no podemos seguir siendo todos los que somos. Pero si queremos ser todos los que somos, la ciencia te puede buscar soluciones que no serían a lo mejor tan amigables con lo que nosotros tenemos en la cabeza de seguir siendo todos los que somos. Una forma de aliviarlo sería ser menos, pero eso no lo vamos a decidir hoy o no es la única solución. Por eso no me voy de cabeza al debate demográfico, porque estando de fondo, siendo indudablemente un propulsor muy grande, no es la única de las soluciones. Ser menos personas, si todos fuéramos como Arabia Saudita, Arabia Saudita necesitan 9 planetas. Claro, todavía puede ser mucho peor. Los tricantinos creo que andamos en 3. No está mal. Un americano 5. Y ya te digo, o sea, que jugando con la huella per cápita hay un margen muy grande todavía. Y ganamos tiempo. Aquí lo de ganar tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque ganar tiempo nos permite mejorar tecnologías, mejorar consensos, mejorar modelos socioeconómicos, mejorar la convivencia. Entonces, ganar tiempo no es tontería. El que el 1,5 grados, por ejemplo, si lo vamos a superar de temperatura, lo superemos dentro de 10 años o dentro de 30, es muy importante.
Si lo posponemos a superarlo dentro de 30, ojalá ni lo superemos, pero si lo vamos a superar, cuanto más tarde mejor, por todo esto que estoy diciendo. Las fronteras se pueden hacer permeables, la utilización de los recursos naturales se puede hacer más sostenible, podemos mejorar la eficiencia. La economía circular no es una solución, pero ayuda a ganar tiempo. No es una solución porque no es perfecta, porque nada es circular perfectamente, porque ni el papel se puede reciclar eternamente. Creo que son 18 veces la que se puede entrar en el ciclo. Quiero decir que tenemos soluciones y la sociedad no termina de aplicarlas. Entonces hay que preguntarse un poco ¿por qué? Antes de decir somos muchos, esto no hay quien lo pare, porque el debate demográfico muchas veces acaba en una especie de esto no hay quien lo pare, esto a ver cómo le dices tú a que no tengan hijos. Cuando te dicen ¿qué puedes hacer para no tener impacto ambiental, no tener hijos? Y hablo en primera persona, yo tengo 3 en la modalidad 1 más 2, me vinieron 2 de golpe, pero no es muy sostenible, debería haber tenido, si soy estricto, con mi dieta y tal, tendría que tener un hijo o para compensar a los que tienen 3, o 2 como mucho, para que el matrimonio, en fin, no aumente y simplemente se consolide. Y tengo 3. O sea, todas estas contradicciones, todos estos problemas, todas estas imperfecciones en la aplicación de la teoría necesitan de tiempo. Y ganar tiempo, por ejemplo, pasándonos un poco más a las renovables, comiendo un poquito menos de carne, que la huella de cada uno sea menor, nos hace ganar tiempo. Por eso mi énfasis va un poco por ahí y evito algo. Pero un día, si queréis, nos leemos esos libros, hay más, hablamos de decrecimiento, que el decrecimiento tiene muchas dimensiones, puede ser decrecimiento demográfico, decrecimiento económico, pueden ser muchas formas de decrecimiento y la gran diferencia que hay entre un decrecimiento y una recesión que te viene sobrevenida. Daría para hablar largo y tendido. Sí, perdonad que nos estamos enrollando mucho, yo estoy encantado. Pero igual ya estáis cansados. Buenas tardes, muchísimas gracias por la conferencia que ha sido, para mí ha sido maravillosa. Gracias. Yo quería solamente preguntar una cosa y no sé qué respuesta me puede dar. La ciencia hace autocrítica porque estamos viendo, por ejemplo, en el año 2004, una científica del Foro de la Ciencia era una ecologista declarada y luchadora. Del nombre no quiero acordarme, no quiero saber. Quieres quedarte más con la idea que con el nombre, claro. Exactamente. 4 años después, esta señora, financiada por una serie de empresas petrolíferas, cambió completamente su discurso y se hizo negacionista, ¿no?, que conocemos hoy. La ciencia nos dice que comamos menos carne y más pescado. Resulta que el pescado cada vez están aumentando los límites de mercurio y tienen que elevar la lo que dice la ciencia más bien permisibilidad. es, el énfasis es en los vegetales. Lo del pescado lo puse como una alternativa de una dieta que ya existe para ver las ventajas que podía tener. Vale, ya Vale, termino. bien, sí. Entiendo lo que dices. No quiero acaparar mucho tiempo. Pero, por ejemplo, el problema que hemos tenido con el chuletón aquí en España, ¿por qué la ciencia no tiene una sola voz? ¿Por qué no hay alguien que salga y que diga a los políticos que no se puede mantener la dieta de la carne y que no salga un imbécil cualquiera, diciendo que no hay, que a él no le pueden decir cuántos chuletones se puede comer? Gracias. Bueno, te agradezco porque es una pregunta muy interesante que toca muchos temas del papel de la ciencia. Y yo como científico os podéis imaginar que me siento tanto responsable como interpelado y como muchas veces me cuestiono. Bien, voy a dar algunas piezas de información. Recordemos la época dorada de la ciencia durante el confinamiento, los primeros meses, abril. La ciencia estaba en las decisiones de gobierno. No era perfecta, recordar que se contradecía, la ciencia progresa muchas veces por ensayo y error, no es el mejor método, pero a veces es el único que hay, y recordar el desconcierto que generaba ver a mi tocayo, Fernando Simón, ¿no? Decir esto no lo sé, o lo que decíamos ayer ahora no es. Generaba mucho desconcierto. ¿Qué estamos acostumbrados a los políticos que dicen esto es así? Y mañana todos así, esto es mentira, las cosas son blancas o negras. La ciencia nunca es tajante.
dice lo más seguro. A fecha de hoy lo que sabemos con más rotundidad es esto y parecería que si llevamos todos mascarilla se reduce el riesgo, pero tal, ¿no? Entonces, por un lado es difícil de gestionar el lenguaje científico. El IPCC durante varios informes manejaba un lenguaje de probabilidades que algunas personas, incluyendo políticos, pero también la sociedad civil, se confundía un poco como diciendo, pero sí o no, ¿es bueno o malo? ¿Crece o no crece? Porque dice, la probabilidad de que esté creciendo es mayor a un... Entonces la ciencia es muy prudente y el lenguaje puede ser un poco complicado. La ciencia cambia de opinión. La ciencia, claro, que hace autocrítica. La buena ciencia, porque, por ejemplo, el Comité Científico del Mar Menor no es científico. Los que quedan, porque los que lo fundaron, sí. Si miráis la hemeroteca, fueron dimitiendo algunas personas del Instituto Oceanográfico Español, gente que eran realmente científicos. ¿Por qué? Porque el Comité Científico del Mar Menor no ejerce la ciencia con el código deontológico de la ciencia, en el que puedes reconocer un error, en el que puedes decir cosas que son inconvenientes, ¿no? La ciencia mantiene el derecho a permanecer con sombrero delante del rey como una señal de que el científico debe ser neutro y decir lo que dicen los datos, ¿no? Pero eso duele, ¿eh? Y no solo duele a los niños pequeños, por lo que os decía que les puede generar. El otro día un niño de 8 años decía, es que en 10 años vamos a morirnos todos. Digo, a ver, el chico tiene algo de razón, pero ¿cómo le hemos contado las cosas? Y entonces... El dato científico, por eso la ciencia no es suficiente, es necesaria pero no suficiente. La ciencia nunca tendrá la solución. La ciencia formará parte de la solución, pero necesitamos del consenso, del trabajo entre todos, de más miradas. Fijaros, en el panel de expertos de la COVID, que eran sobre todo científicos, faltaban grandes ciencias, como la sociología, la antropología, la psicología, no estaban presentes, ¿no? Y era un problema con una dimensión antropológica, sociológica, humana, que no se estaba gestionando así. Quizá para la siguiente ya hayamos aprendido un poco, pero sobre la marcha recurrimos virólogos, biomédicos, matemáticos que modelizaran, y se nos olvidó la dimensión humana. Si la gente hace o no hace, y eso puede ser una moda, un capricho, una decisión, una costumbre, una ideología, una religión, el que haga o no haga cambia radicalmente si somos más o menos, o si somos de izquierdas o de derechas, o si la ciencia te ha dicho que lo más probable es que ocurra esto, sí, pero es que resulta que todo el mundo se puso al fondo de la nave y le cambió el centro de gravedad y nos hundimos. ¿Quién iba a pensar eso? Eso es una decisión humana. Por eso la ciencia, y creo que lo puedo decir, igual que a tu madre que no la toquen, pero tú a tu madre la puedes criticar, yo la ciencia la veo insuficiente, la veo imprescindible pero insuficiente. Porque no va a responder muchas veces a tiempo con el conocimiento exacto. Y recordar cuando queríamos saber, ¿pero de dónde viene este virus? Pues es que no se sabe. Lávate las manos. Bueno, luego lo de lavarse las manos no era tan importante. ¿Cuántos podemos estar en la habitación? Pues yo creo que 6. No, podemos estar 8 si... Pues vas afinando. Y para cuando tienes que implementar medidas, pero aún así, en esa época, digamos, dorada desde el punto de vista científico, de abril hasta mayo, fijaros cómo fue los contagios. ¿Pero qué ocurrió en junio? Ya tomó la rienda la política y los científicos pintados en la pared diciendo como que viene el lobo, que viene la siguiente ola, vino, que viene otra ola en septiembre, vino. Entonces, creo que es importante confiar en la ciencia, pero también entender las limitaciones de la ciencia, no pensar, por eso el tecnooptimismo, ¿no? Que es uno de los riesgos en los que podemos caer. No, la ciencia siempre nos sacará del apuro, la tecnología, siempre habrá un cacharro, una solución, y yo voy a seguir por aquí. No. Estamos mostrando que hay límites en el planeta, que la tecnología es reactiva, como la vacuna es reactiva ante un problema, la ciencia muchas veces es reactiva. Por eso también es, y aquí aprovecho a meter una cuña general de la ciencia, por eso es tan importante invertir en ciencia lo que llamamos básica, que no se sabe para qué sirve, pero vas aprendiendo. ¿Quién iba a suponer hace 30 años que saber tanto de coronavirus, porque se sabe bastante, aunque os pareciera que no sabíamos nada, se sabía mucho, se sabía de la proteína Spike, se sabía un montón de cosas, porque la familia de los coronavirus la estudiaron 4 virólogos locos que trabajaron mucho y generaron mucha información bastante inútil hasta que de repente, ostras, si la gripe es un coronavirus, ostras, si la COVID es un coronavirus, corcho, menos mal que sabemos esto y tenemos la parte de la genética del no sé qué. Entonces, la ciencia hay una parte que hay que hacerla a fondo perdido, ¿no? Aquello que se dice de que un país no invierte en ciencia porque es rico, sino es rico porque invierte en ciencia, pues es justo al revés, y por eso España debe hacer un esfuerzo, ¿no? Cuando se preguntan ¿por qué en España no hay premios Nobel desde hace mucho, ¿no? Y Severo Ochoa era medio español, medio americano.
Entonces, pues ¿por qué? Porque la inversión en ciencia no es muy sostenida en España ni es suficiente. Hacemos bastantes milagros con poco dinero, pero así va la vacuna del CSIC, por ejemplo, que se empezó haciendo, si recordáis, por un investigador emérito, por 2 becarios y en un laboratorio de Pepe Gotera y Otilio. Luego ya empezó a tener más inversión, pero esa es la ciencia un poco de nuestro país. Entonces, creo que hace falta más ciencia, también más, no solo reconocimiento, porque la sociedad sí que en general reconoce el papel de los científicos, pero las decisiones no se toman mirando tanto a la ciencia. Ese salto hay que darlos, un grado de madurez que la sociedad española todavía no ha dado. El prestigio social que tiene un científico en España es parecido al que tienen en Alemania, pero el grado de influencia en las políticas que un científico tiene en Alemania es mayor que el que tenemos en España. Tú aquí dices, te llaman al Senado. Yo he estado en el Senado varias veces, me preguntan y luego hacen lo que quieren. Tú le demuestras con artículos, con datos, pues creemos que hacer esto con el cangrejo rojo o hacer esto con las emisiones o tal es malo por esto y esto y esto. Te escuchan y luego hacen otra cosa. Y eso, los políticos no vienen de Marte, son españoles elegidos por españoles. Quiere decir que entre todos tenemos que mejorar la calidad de cómo hacemos que la ciencia esté más partícipe en las decisiones. Pero fijaros las elecciones en la Comunidad de Madrid. Fijaros ahí, yo intentaré ser políticamente correcto para no meterme con nadie y tal, pero lo que primó no fue la ciencia. Lo que primó fue un espíritu de libertad y unas ganas de, estoy muy cansado de esto y tal. Bueno, en esas contradicciones nos movemos. Respetamos a los científicos, pero luego la ciencia hasta mayo. A partir de junio ya no tanta ciencia, que yo quiero andar sin mascarilla. Y yo lo intento decir desde el modo más neutral, no quiero que nadie se tome ninguna ofensa, pero esta es la sociedad que tenemos. Y si la queremos mejorar, lo primero es hacer un diagnóstico. ¿Cómo somos? ¿No? ¿Y qué hacemos? Yo encantado, yo mientras no nos echen yo feliz, estoy cansado pero feliz. Fernando, muchas gracias a ti. Hay un concepto que has tocado, pero lo has tocado tangencialmente. Hay un paradigma que está en boca de todo el mundo, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Para mí, y quería saber tu opinión, es un oxímoron. En el nivel que estamos, hablar ahora de desarrollo es incompatible con la sostenibilidad. ¿No creemos que deberíamos de ir planificando un decrecimiento razonable en lugar de seguir pensando que el desarrollo puede ser sostenible? Sí. O sea, ahí estamos en una encrucijada semántica, dialéctica y de narrativas. Lo que ha conseguido la Agenda ODS frente a lo que consiguió la ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? La Agenda 2030. Lo que está consiguiendo y lo ha conseguido es mucho más que lo que consiguió la Agenda del Milenio, ¿no? En el Milenio fue una agenda también a escala de Naciones Unidas que buscaba la sostenibilidad, pero era como que se imponía y no se terminaba de entender y tuvo muy poca aplicación práctica. La agenda de los ODS, con las trampas semánticas, conceptuales, científicas que tiene, ha logrado algo más. Y yo, depende de qué día me levante, pues estoy más a favor, a veces más en contra. O sea, yo en el fuero interno, por supuesto que entiendo que el desarrollo ya no cabe y llamarle sostenible a seguir creciendo es una manera de enmascarar una situación que no se corresponde con la realidad, que es que los recursos son limitados, que la economía no puede seguir por esta vía, ¿no? Pero, por otro lado, también pensemos en los que nos escuchen. No todo el mundo tiene la sensibilidad ambiental que podemos tener muchos de nosotros, hacer los ajustes, los acoples. ¿Cómo se ha vendido el progreso humano? No solo se ha vendido como tasa de alfabetización o probabilidad de morir al nacer, sino también como desarrollo económico. Entonces, cambiar de la noche al día a mucha gente que no tiene tiempo para venir a una charla como esta, gente que no tiene criterio o tal, que en su cabeza desde pequeñito su trayectoria es progresar, crecer, mi empresa cada vez más... Yo conozco algunos empresarios que se han estancado, que no quieren crecer más. Y es una decisión
a título personal que han adoptado ellos y son súper felices y han hecho felices a sus empleados y es una empresa sostenible, pero claro, es la excepción en un mundo en general en el que las empresas se fagocitan unas a otras y la que no crece muere, ¿no? Cambiar todo eso no sé cómo se hace. No sé si cambiando el nombre, y yo a veces he hecho ese mismo análisis que haces tú, que es una contradicción, desarrollo sostenible. No puede ser, ¿no? Es como una calma tensa. No puede ser una calma tensa. Si es tensa no estás calmado, pero se utiliza incluso como una figura literaria para sugerir. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible tomados como figura literaria para sugerir un escenario de sostenibilidad, yo los doy por buenos. Yo daría como pulpo como animal de compañía. O sea, creo que se ha logrado bastante por esa vía. Y cambiar de caballería, ahora que estamos cruzando el río, pues puede ser contraproducente. No tengo todas las herramientas y es algo que debemos pensar entre todos. Muchos de nosotros estamos preparados para hablar de decrecimiento, pero mucha gente no. Y si rompemos el diálogo social ahora, que se está empezando a generar, igual perdemos más por romper el diálogo social que por llamar a las cosas por su nombre. Y esa valoración se sale de la ciencia. Y os invito a que la tengamos en casa, en los pasillos, y que veamos cómo se cuenta esto y qué significa, cómo vamos a dimensionar el progreso. Una de las cosas que estamos haciendo algunos que nos encargamos de divulgar, comunicar la ciencia, es ir soltando píldoras de otros indicadores de progreso. Que a la gente le vaya sonando que hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar con esta crisis ambiental. Y no solo oportunidades laborales, sino oportunidad de desarrollo personal y de desarrollo social. Dos desarrollos que no tienen huella ambiental. Y hay mucho que podemos desarrollar ahí y que lo podemos relacionar incluso con índices de suicidio, depresión. O sea, que tiene una conexión directa con algo tangible, no con una religión o con una, no sé, visión del mundo o con una espiritualidad, sino con algo muy tangible que es depresión, estrés, un índice de felicidad percibida. O sea, hay maneras de medir eso. Y ahí hay mucho margen que podemos desarrollarnos. Y ese desarrollo sí que podría ser sostenible. Entonces, vayamos haciendo una transferencia semántica sin perder demasiados remeros en el camino. No sé bien cómo se hace, pero... Una pregunta más. Te voy a aprovechar y te voy a hacer una pregunta. Venga, adelante. Casi me la ha pisado Pedro, pero bueno, efectivamente estamos hablando de decrecimiento, pero considerando que es necesario porque estamos en un mundo de recursos finitos. ¿Hay alguna posibilidad de que la economía se transforme o haga suyo ese concepto de crecimiento dentro de lo que es necesario, ¿no? para una sociedad, considerando esa variable de recursos finitos, ¿no? Sí, o sea, al parecer, yo no soy economista, leo todo lo que puedo de economía y procuro estar en contacto con los que sí saben y preguntarles, ¿no? Y al parecer sí es posible. Pero requiere muchos cambios en el modelo de empresa, cambios en el modelo social, muchos cambios porque en el momento en que grandes empresas, todavía, lo que os decía, fijaros, todavía estamos generando el 80% de nuestra energía quemando combustibles fósiles. Fijaros lo lejos que estamos de ni siquiera una sostenibilidad. O sea, todavía tenemos que llegar a una sostenibilidad para plantearnos el decrecimiento. Como esos indicadores demográficos que decía antes, ¿no? Primero hay que dejar de crecer la tasa a la que crecemos. Esto parece un trabalenguas, pero es tal cual. O sea, cada vez somos más gente en el planeta, ¿vale? Pero ya no somos más rápidamente más gente en el planeta, sino que ya la tasa a la que crecemos está estabilizada. Es el primer paso. Luego ya veremos de ser un poco menos. Y entonces con la economía pasa lo mismo. Lo primero que hay que hacer es alcanzar un nivel de sostenibilidad antes de empezar a decrecer. Y luego el decrecimiento, hablamos de decrecimiento como si fuera una única cosa. El decrecimiento se aplica a muchos aspectos, tanto de la economía como de la sociedad, ¿no? Se puede incluso aplicar demográficamente, pero se puede aplicar a muchas actividades. Entonces, en estas economías alternativas, lo que se va buscando es, haciendo la lista de actividades, empezar a decrecer por las actividades que tienen una huella ambiental más grande, empezar por ahí. Es lo que está haciendo la ciudad de Ámsterdam y, como decía, la de Barcelona y Bruselas y varias ciudades que están empezando a acoplar la economía de la rosquilla, bueno,
podríamos hablar de ello, pero es una economía un poco alternativa que lo que pasa es, hagamos un inventario de todas las actividades que se hacen en esta ciudad y empecemos a decrecer por las más sucias, ¿no? Ya les llegará a las otras y mientras tanto vamos aprendiendo de los efectos colaterales que tiene ese decrecimiento. Efectos colaterales en la economía, efectos colaterales en, no sé, la organización del trabajo, la estructura social, la movilidad de las personas. Y para el tiempo que nosotros nos pongamos de acuerdo en si decrecer sí o no, al menos tendremos datos. En algunas ciudades habrá datos. Seguramente fallará la implementación de esas alternativas económicas, pero aprenderemos algo en el proceso y es una de las cosas que en la ciencia sabemos, ¿no? Que vas teniendo datos y esos datos te ayudan a encauzar y los siguientes países que aborden o ciudades que aborden alternativas económicas ya no arrancan de cero, ya dicen no cometas este error o esto hay que acompañarlo. Las medidas que acompañan. Por ejemplo, cuando en España hemos dejado el sector del carbón, aunque todavía me he enterado que algo de carbón se sigue quemando en España, cosa que no podría ser, pero el sector del carbón en España se ha cerrado prácticamente a cero. Eso se acompañó un poco tarde y un poco incompleto, de forma incompleta, con medidas sociales y con búsqueda de alternativas. No podemos pretender decrecer en todo ya mañana. Y hay cosas más urgentes y hay cosas más factibles. Entonces, la combinación de viabilidad con urgencia es lo que nos va dando la agenda. Y, resumiendo, la contestación a tus preguntas es sí, pero de momento no queremos. Y hablo colectivamente. O sea, la sociedad no da síntomas todavía de madurez para asumir que hay que decrecer en lo económico para poder crecer en otras cosas o para poder seguir siendo los que somos sin enfermarnos y sin ser tristes. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si lo consideráis, damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias, Fernando. Gracias.